Muy buenos días, feliz amanecer, les saluda Margarita Oropesa. En entrevista a Venevisión vamos a conversar con Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Margarita, por la invitación. Es economista y es político, y sobre los dos temas vamos a conversar. Perfecto, excelente. Recientemente el presidente de la República hizo importantes cambios en el gabinete ejecutivo, especialmente en el área económica. ¿Eso significa que va a haber un gran viraje económico en el país? No, eso significa que vamos a seguir profundizando el rumbo que lleva la revolución bolivariana para construir una economía diversificada que deja atrás el rentismo petrolero de un siglo en la historia de nuestro país, elevar la eficiencia desde el punto de vista de la productividad, de la generación de ingresos. Eso es muy importante, porque esos ingresos son invertidos posteriormente para el mismo desarrollo económico, pero también y fundamentalmente para el tema social, que es vital en el programa nuestro. Y algo donde se ha puesto el acento de una manera muy notable es construir un modelo productivo, además de diversificado, muy estrechamente vinculado con el pueblo, con los actores económicos. Son los trabajadores, las comunas, el sector público mucho más eficiente y mayor articulación con el sector privado. Eso es lo que se busca fundamentalmente, porque el modelo está allí, el que dejó el comandante Chávez. Modelo mixto de economía, que vaya a la diversificación de las exportaciones, de la producción nacional, que haga mucho más sólida la base material de la sociedad, despliegue las fuerzas productivas y todo esto se traduzca en creciente bienestar para la población, en un marco de justicia social. El modelo no ha cambiado, y la línea no ha cambiado, ni el enfoque no ha cambiado, pero cada vez que hay una gran victoria política, como fue la victoria electoral que alcanzamos nosotros el 28 de julio, vienen los ajustes. Eso es absolutamente normal. Y es para profundizar lo que estamos haciendo. En cuanto a los trabajadores, ¿cómo va a ser la política de ahora en adelante? Porque se cambió el ministro y ahora es Eduardo Piñate. No, los trabajadores mantienen su rol central. Nosotros estamos construyendo un modelo socialista, que el comandante Chávez lo definió como el socialismo bolivariano del siglo XXI. Así como el capitalismo tiene a las oligarquías como elemento central, son los que se nutren de los beneficios, acumulan grandes fortunas, ponen presidentes, los presidentes y los gabinetes ejecutivos administran la nación en función de sus intereses. En el socialismo todo gira en torno a los intereses de las masas populares, de las masas trabajadoras. Entonces los trabajadores son el elemento central y en torno a sus necesidades y aspiraciones, bueno, se toman las decisiones fundamentales. Un tema sobre el cual nosotros tenemos que hacer y vamos a seguir insistiendo es el tema del salario. Mejorar los ingresos de los trabajadores que han sido durísimamente golpeados, pero de manera demoledora por un bloqueo que ha resultado ser inclemente y criminal en relación a todos los aspectos ¿Cuánto sociales. debe ganar un trabajador venezolano? No, mucho más de lo que gana ahora, por supuesto. Y si fuese por es que ha habido el gobierno, una política de bonos y en si los fuese por últimos tiempos. Sí, y si fuese por el gobierno bolivariano, los salarios estarían incluso más altos de lo que estaban cuando el comandante Chávez, que eran los más altos del continente y de los más altos del planeta, del mundo subdesarrollado me refiero, lo que está a nuestro nivel de desarrollo. Eso fue devastado por las sanciones que aplica el gobierno de los Estados Unidos de una manera absolutamente ilegal y para destruir nuestra economía. Ahora nosotros vamos avanzando. Efectivamente ahora, con la capacidad que tenemos nosotros de generar ingresos, hemos podido impactar positivamente a través de bonos. Eso no es una política de largo plazo de la revolución. Eso es algo extraordinario, que se ajusta a condiciones extremas y ya se están generando las condiciones para nosotros volver a lo que reivindicamos siempre, la revolución bolivariana, la dignificación de los trabajadores, el incremento de los salarios. Te reitero, eso cambió en los últimos meses y años a raíz de una agresión internacional que nos obligó a ir por esa vía, la única que existía para elevar los ingresos de los trabajadores en condiciones de gran precariedad. Ya estamos superando esa situación. Tenemos crecimiento económico.
El de presidente 8%. Maduro pronosticó 10%. Y tuvimos 8% en el primer semestre, más de 8% en el primer semestre. Las guarimbas fascistas, la violencia que se desató después de las elecciones por parte de los actores de la ultraderecha venezolana no afectó el desarrollo de este indicador clave, que es la recuperación productiva. Eso se lee a partir de las contribuciones fiscales o la recaudación fiscal que hizo el Estado durante el mes de agosto. Eso no perturbó, afortunadamente, pero lo que sí estamos viendo es que la economía se expande, mantiene esa tendencia al crecimiento, y esto es muy bueno para el país porque le da mucho más estabilidad desde el punto de vista político y social. Lo económico le da mucho más estabilidad a lo político y lo social, y para el gobierno es una noticia extraordinaria porque nos permite obtener mayor cantidad de ingresos precisamente para invertir en lo social, y el primer tema es sin lugar a dudas el salario. Y por supuesto para mantener ese nivel de crecimiento e ¿No incluso se descarta aumentarlo. un incremento este año salarial? Bueno, eso va a depender de las variables, cómo se estén comportando. Si fuese algo que dependiera de una decisión del gobierno, no te quepa la menor duda que aquí hay la mayor voluntad política, absoluta voluntad política para actuar en esa dirección. De hecho, nos subordinamos plenamente a esas aspiraciones de los trabajadores. Ahora, para cumplir con eso, hay que tener un conjunto de condiciones financieras y materiales que las estamos generando. Si esas condiciones se dan en este segundo semestre, a los trabajadores no les cabe la menor duda de que va a haber ese tipo de reivindicaciones que ellos están esperando, y que nosotros, desde las fuerzas gubernamentales, también estamos trabajando muy duro para crear esa circunstancia. Quisiéramos un análisis sobre las recientes medidas económicas también anunciadas por el gobierno nacional a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Una de ellas es dinamizar el mercado intercambiario entre los bancos para que se dé una mayor colaboración y conexión. ¿Cómo va a ser esto? Eso no se ha dado en términos concretos, pero la idea es la siguiente: que exista un mercado interbancario en el ámbito cambiario. Esto dinamizaría mucho el mercado cambiario, y ahora que estamos observando presiones sobre la tasa de cambio, eso es típico en épocas electorales. La tasa oficial, 36 bolívares por dólar. Ahorita, al día de hoy, está en 44, y esto es a raíz de las elecciones presidenciales. ¿Ustedes lo van a frenar o van a seguir que van a dejar que siga su desarrollo? A eso me refería. Esta medida obedece a imprimirle un mayor dinamismo al mercado cambiario, que está bajo una fuerte presión, especulativa, no se desprende del desarrollo normal y convencional de la economía, es estrictamente especulativa. ¿A qué se refiere eso? Venimos con unas elecciones, actores de mucho poder económico nacional y sobre todo internacional inciden en el mercado cambiario, generan una demanda ficticia, una demanda que eleva el precio porque todavía no estamos en capacidad de garantizar la suficiente oferta de divisas. Las sanciones están generando todavía durísimas restricciones en el área petrolera, que es de donde provienen las divisas, y eso genera esa alza especulativa. ¿Por qué se llama especulativa? Porque eso tiene un cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Generar un daño económico que se pueda traducir en un saldo político. ¿A favor de quién? A favor de los que especulan. ¿Qué quieren los que especulan? Quieren desplazar al gobierno bolivariano para volver al frente del país y con eso obtener nuevamente los privilegios que tenían anteriormente. Entonces, a través de la tasa de cambio se desestabiliza toda la economía. Y bueno, nosotros vamos a seguir generando las condiciones para restablecer la estabilidad cambiaria que habíamos observado de una manera muy notable a lo largo de los últimos meses e incluso a lo largo del último año, y eso fue un elemento clave para que la inflación bajara de una manera muy significativa. En los últimos 2 meses, junio y julio, hemos tenido de las menores inflaciones mensuales en los últimos 40 años, ¿no? Estoy mencionándolo en comparación los meses julio y junio en relación a los años anteriores. Entonces son avances fundamentales. ¿A quién no le conviene eso? Bueno, eso no le conviene a los que quieran restablecer aquí un conjunto de políticas
al servicio del capital extranjero, que se vende al país, como lo que hace Milei en Argentina, volver a restablecer la hegemonía de los grandes grupos económicos, que eran los que se beneficiaban fundamentalmente de las decisiones que adoptaba el gobierno nacional. Eso no va a volver, eso no va a volver. Pero hacen el mayor esfuerzo. ¿Y qué causan ellos como en consecuencia a raíz de esas acciones? Bueno, que la inflación se pueda estimular, ese es uno de los propósitos, y eso por supuesto impactará o impactaría negativamente sobre la sociedad. Entonces hay una gran lucha, una gran batalla, las fuerzas que quieren desarrollar las fuerzas productivas con estabilidad macroeconómica y otras que conjuntamente con guarimbas, conjuntamente con actos terroristas, también usan sus vínculos y su poder político para tratar de desarticular y desestabilizar todo lo que se ha venido reconstruyendo en materia económica. Esa es la esencia del problema que estamos viendo nosotros en los actuales momentos. Pero eso lo vamos a corregir. Y uno de los correctivos precisamente tiene que ver con esta medida, ¿eh? Establecer un mercado interbancario para el ámbito cambiario, de tal manera que se le imprima dinamismo y eso pueda disminuir la presión sobre la tasa de cambio. Entre las medidas económicas está ir a una economía digital. ¿Y cómo sería su aplicación? No me lo responda ahora, tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Ya venimos, ustedes quédense allí. Seguimos en entrevista a Venevisión conversando con el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Se va a reducir el encaje legal para que los venezolanos puedan acceder a los créditos. Esto era un clamor popular desde hace muchos años, pero todavía no se conoce en cuánto se va a reducir y desde cuándo. ¿A partir de cuándo va a comenzar la medida a aplicarse? Sí, con el objetivo de reducir los niveles inflacionarios del país, lo cual ha tenido éxitos muy elocuentes, muy importantes, se incrementó el encaje legal. El encaje legal es lo que guarda la banca de todo lo que recauda, o de todo lo que capta del público en el Banco Central. Es para recoger liquidez. Eso tuvo su resultado, la inflación ha venido bajando, ha llegado el momento de reducir ese encaje de tal manera de que la intermediación financiera, la capacidad de otorgar crédito de la banca aumente. Ese es el propósito. Ese es el propósito. La economía está creciendo, eso le va a imprimir un mayor dinamismo, va a estimular a través del otorgamiento de créditos para la producción y para el consumo, ambas cosas son importantes. ¿Pero en qué porcentaje? El porcentaje no lo sabemos y el porcentaje depende también de cálculos. ¿Ah? De cálculos, son métodos econométricos que se utilizan ahí, instrumentos econométricos para determinar cómo va evolucionando eso. Pero ya esto ha venido reduciéndose de una manera sustancial. El encaje legal real en los actuales momentos está aproximadamente en 50%, muy alto todavía, pero eso y eso es una buena noticia para el país, porque en primer lugar es una lectura de que tenemos bajo control todos los indicadores monetarios y financieros y la inflación no va a correr peligro en la política antiinflacionaria, pero por otro lado, así como estamos atentos a eso, podemos darnos el lujo, entre comillas, dentro de este bloqueo y estas restricciones tan terribles a las que estamos siendo sometidos, de imprimir estímulos, impulsos, incentivos a la producción. Se otorgarán una mayor cantidad de crédito. Ahora, todo esto, ¿por qué lo podemos hacer nosotros? Estimular la producción, generar estímulos a los emprendedores, disminuir, hacer una política efectiva, eficiente contra la inflación, porque tenemos paz, porque tenemos tranquilidad, porque se ha impuesto la política de la convivencia pacífica, porque ha reinado y ha triunfado la democracia con todo el apoyo de la inmensa mayoría de la población. Nosotros vivimos momentos muy conflictivos desde el punto de vista político. Salimos a unas elecciones donde aspirábamos que todos tuviésemos una posición y posturas democráticas y hubo una fuerza política que se concretó desgraciadamente para el país lo que nosotros veníamos advirtiendo, que no tenían un plan democrático sino insurreccional.
Entonces pusieron en peligro no solamente la paz del país, que es algo gravísimo, sino también algo tan cotidiano, tan importante para nosotros, como el mecanismo que tiene toda sociedad para generar bienestar y prosperidad. Esa es su economía. Nadie invierte, nadie desarrolla ningún tipo de negocio en un clima de conflictividad, en medio de una guerra. Nosotros logramos preservar esa paz y por eso nos podemos dedicar plenamente a esto. Y algo muy importante que ha jugado un papel vital en este sentido es que las instituciones venezolanas, todas, han actuado con mucha rigurosidad, impidiendo que exista el menor viso de impunidad, precisamente para frenar todas estas acciones de carácter terrorista y criminal que tanto daño le ocasionaron, pero mayores daños le pudieran haber ocasionado al país en el largo y mediano plazo. Al ver estabilizado políticamente esa situación, nosotros podemos hablar de encaje legal, ¿y usted cree que hay estabilidad en el país? ¿Hay estabilidad en el país? Normalidad. Hay absoluta normalidad en el país. No hay absolutamente ningún tipo de situación en la calle en la cual nosotros podamos ver que hay una amenaza terrorista, violenta. Ahora, si hay planes, sí hay, y propósitos sí hay, e intenciones sí hay, por incendiar el país. Por cierto, no son nuevos. Esto ya lo hemos visto en periodos anteriores, en el 2002, en el 2013, en el 14, en el 17, en el 19. Ese es el relanzamiento de una política de terror en contra de la población, en contra de la población. Nosotros, y ni siquiera desde el punto de vista político, Margarita, nosotros hemos visto grandes manifestaciones del chavismo, apoyando la paz, festejando las victorias electorales nuestros, respaldando al presidente Nicolás Maduro, conteniendo a la fuerza fascista, pero no hemos visto ni una sola manifestación democrática, pacífica y masiva, ni una de la oposición de ultraderecha en Venezuela. Esos son signos inequívocos de que la gente podrá estar a favor o en contra de un gobierno chavista, pero no avala ni respalda ninguna política, ninguna actitud que atente en contra de la vida y en contra de la tranquilidad. Demasiado trabajo hemos tenido nosotros, demasiado esfuerzo y demasiados sacrificios que invertir para llegar a una situación de esta, después del año 19, 20, 21, golpe de Estado, intento de asesinato del presidente, desembarco de mercenarios, terrible, terrible, y todo esto con la injerencia inaudita del gobierno norteamericano. Entonces aquí se ha evidenciado un gran consenso nacional. Hablando del gobierno nacional. norteamericano, se anuncia que en las próximas horas, en los próximos días, impondrán nuevas sanciones contra Venezuela y contra funcionarios del gobierno nacional. Han impuesto más de 900 sanciones, cada una de ellas ilegal, cada una de ellas criminal, porque atentan no en contra de una persona, sino en contra de una población. Han sido condenadas por amplios sectores de lo que llaman comunidad internacional. Han sido condenados por la inmensa mayoría de la población venezolana, casi todos los partidos políticos de oposición, las centrales de trabajadores, los gremios de empresarios, todos condenan el bloqueo. Sin embargo, bueno, como todos los imperios que actúan de una manera no solamente caprichosa, sino arrogante, violentan las normas, violentan las leyes. Ellos creen que van a tumbar al gobierno bolivariano de esa manera. Y nosotros ya hemos resistido desde el año 2017. Esas sanciones se vienen aplicando desde el año 2017. Ahora, la gravísima noticia para ellos es que a pesar de esas sanciones, de su persistencia, ellos no pueden frenar el rumbo, sobre todo del crecimiento de la economía. Eso nos afecta. Sin esas sanciones estaríamos nosotros en condiciones plenas de desarrollar nuestras fuerzas productivas y todas nuestras capacidades de desarrollo. Nos afecta, no vamos a negar que no nos afecta, pero no impide que la economía se desarrolle y genere bienestar para la población. Y eso es dramático para ellos, porque fue de los últimos expedientes que tenían ellos para desestabilizar, con la injerencia que nos tienen acostumbrados en América Latina y el mundo, puedan intervenir de una manera desestabilizadora en nuestro país. Diputado, ¿cuáles son las leyes económicas que están pendientes en la Asamblea Nacional? ¿Y si se plantea una reforma al IVA? No, eso no está planteado por ahora, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos la ley del cacao,
la ley del café, una ley de pesca. Se aprobó Son recientemente sectores. la ley de emprendimiento. Muchísima gente que está asumiendo responsabilidades económicas personales, pues, para poder garantizar el sustento suyo y de su familia. Eso es algo maravilloso, es un boom. Por cierto, no solamente venezolanos, también de otros países. Ahí vemos nosotros muchas innovaciones, mucha creatividad y sobre todo aportes para el desarrollo de la economía. Eso es algo que yo veo positivo. El gobierno lo respalda y obviamente eso es una fuerza que se está desplegando en los actuales momentos. Pero hay cosas que tienen un impacto también crucial en la economía, como es el tema petrolero. Tenemos que seguir desarrollando la industria petrolera. Actualmente hay una espada de Damocles. Y de allí el Depende. nombramiento de Delcy Rodríguez como ministra del Petróleo para fortalecer esa área. Sí, eso le da una mayor envergadura, sin lugar a dudas. Tener a la vicepresidenta en el área petrolera, por supuesto, le da un mayor peso a eso. El esfuerzo será mayor. Nosotros tenemos que seguir desarrollando el sector petrolero, pese a las sanciones, pese a las sanciones. Las sanciones están concentradas en el área petrolera. En los actuales momentos, los Estados Unidos, el gobierno, no ha querido jurungar, vamos a decir mucho, de esa palabra folclórica, mucho ese aspecto porque ellos tienen elecciones. Entonces, fíjate, el oportunismo de los Estados Unidos, como tienen elecciones, no quieren alterar mucho las condiciones nuestras de producción de petróleo, porque saben que eso puede afectar el desenlace de ese proceso electoral que será en noviembre. Pero nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Ellos han amenazado con nuevas sanciones, no nos queda la menor duda. Esa es su naturaleza. La naturaleza del gobierno norteamericano es y la injerencia, el intervencionismo, derrocar a los gobiernos como lo han hecho por centenas en todo a lo largo de los años. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar preparados para cualquier contingencia. Pero la buena noticia nuevamente es que esa producción ha venido creciendo progresivamente, se ha consolidado y ahora tenemos que dar un salto cualitativo. ¿Para qué nos va a servir ese petróleo? Bueno, nosotros somos muy dependientes del petróleo desde hace más de 100 años. Totalmente. Desde hace más de 100 años. Pero nosotros vamos a utilizar ese repunte petrolero al que estamos apostando y con el que estamos trabajando, estamos planificando eso, precisamente para hacer a nuestra economía mucho menos dependiente del petróleo. Es decir, que ese ingreso se ha invertido en otras industrias para diversificar producción, diversificar fuentes de ingreso de divisas, generar mayor cantidad de empleo de alta calidad, un tejido económico que permita sustituir importaciones y que nos da a nosotros mayor independencia, incluso y hay tecnológica. una ley de independencia exportaciones recientemente aprobada. no, en la es muy Asamblea buena y muy Nacional. favorable, es bien y muy oportuna, muy oportuna. Ahora estamos viendo un nuevo auge de las exportaciones no petroleras y esta ley lo que viene es a reforzar ese esfuerzo en lo institucional, en cuanto a los estímulos, en el ordenamiento jurídico, pero también económico del país en función de la actividad exportadora. Es una economía que está en movimiento. Ahora esta crisis nos permite a nosotros, como todas las crisis, abrir nuevos horizontes para ir definitivamente en este momento sí a una nueva economía moderna, innovadora, con desarrollo tecnológico, con alta productividad y sobre todo diversificada. Se nos acabó el tiempo, pero no quiero concluir esta entrevista sin hacerle una pregunta política. Adelante. Muchos están esperando un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Vamos a decir, una negociación. ¿Hay conversaciones en ese sentido? Mira, aquí hay dos oposiciones, una oposición democrática y una oposición fascista. Con la fuerza fascista, y eso lo demuestra la historia, no se puede negociar. Esto no es una fuerza democrática, nosotros estamos en un sistema democrático. Y si hay una negociación es para llegar a posiciones constitucionales, legales, democráticas. Eso no son fuerzas que aceptan. O sea, no está el dictado de la planteado institución. entonces. No se negocia con el fascismo. El fascismo se le combate, como lo estamos haciendo nosotros actualmente, y se le derrota. Son fuerzas que están al marco de la Constitución, son fuerzas criminales, han ocasionado muerte, le pusieron precio al país en el caso de llegar al poder. Así no se puede negociar. En todo caso, se entrará en conversaciones con los dueños de estos fascistas, que es el gobierno norteamericano, pero
la negociación en el país y las conversaciones están en marcha de manera permanente. Hay diálogo abierto con sectores económicos, sectores sociales y sectores políticos del país que van mucho más allá, trascienden ampliamente el chavismo. Y ese diálogo ha logrado construir grandes consensos, y esos consensos son los que nos permiten a nosotros hablar actualmente a nosotros y no estar en un clima de guerra que hubiera sido una verdadera tragedia para nuestro país. Diputado, muchísimas gracias por estar Margarita. aquí, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti. Nos acompañó el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. A ustedes, amigos, continúen con Noticias Venevisión. Feliz día.